Sanz González, un ingeniero mecánico y electricista pereirano, especializado en desarrollo energético, tiene estudios de alta gerencia y administración financiera, máster en intervención social, tiene suficiente experiencia en entidades públicas y privadas en el área de desarrollo de proyectos y programas de infraestructura y sociales, miembro del Consejo Territorial de Planeación de Pereira, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, y acaba de ser nombrado, y felicitaciones Luis Fernando, en el Consejo eh, Superior de la Universidad Tecnológica. Qué bueno, Luis Fernando, que estés ahí en ese espacio, muy chévere por la ciudad. Te voy a dar en compañía de Francisco Toro, nuestro facilitador, quien te saludará también, y gracias por estar en Tinteando con Coordinar. Hola Fer, buenos días. Muchas gracias. Pues esta es una magnífica oportunidad para nosotros poder tener de primera mano y de una persona con tanta solvencia, pues los últimos datos. Y Luis Fernando, pues que es una persona tan juiciosa, nos podrá más o menos orientar en lo que nos espera. Entonces, muchas gracias nuevamente, Fer, y adelante. Don Luis Fernando, bueno, creo que no lo estamos escuchando. Démosle un momentico, por favor. Bueno, al parecer tenemos un problema técnico con la conexión de Luis Fernando Sanz. Regálenos 2 minuticos, por favor, excúsenos, ya estos en vivos tienen esta serie de inconvenientes técnicos, ya lo vamos a solucionar y en un par de minuticos estaremos con ustedes. Gracias. Tiene toda la razón, Dairo. Aprovecho el espacio para recomendarles seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Coordinar Seguridad y CIA. En Instagram y también tenemos LinkedIn, nos pueden encontrar como Coordinar Seguridad. Aprovecho también el espaciecito para contarles que tenemos un nuevo blog en nuestra página web. Allí estamos publicando todos los viernes diferentes temas de temáticas muy diversas para interés de todas las personas. Hemos publicado acerca de la historia de coordinar, hemos publicado también acerca de temas de gerencia administrativa, de gerencia del talento humano. Los invitamos a que entren a nuestra página web, a la sección de blog y se empapen de toda esta información tan interesante que nuestros consultores y especialistas han escrito para todos ustedes. Les pedimos por favor unos minuticos, qué pena con todos ustedes, los temas en vivos tienen estos riesgos, desafortunadamente hoy nos tocó, vamos a tratar de solucionarlo lo más pronto posible, por favor no se retiren, les regalen un momentico por favor.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es John Freddy Castaño, gerente de Coordinar. Les presentamos una excusa. Estamos en este momento teniendo fallas de conectividad con nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Fernando Sáenz González. Esperamos nos entienden. Estamos haciendo un en vivo. Ya estamos internamente tratando de acompañar y respaldar al señor Luis Fernando para que se pueda conectar con nosotros, nos pueda brindar esta charla que para hoy es muy interesante, COVID-19 en Colombia, estadísticas, modelos y pronósticos. Es un momento bien oportuno, un tema y una presentación que está con muy buena información, sobre todo para esta nueva etapa que iniciamos en Colombia a partir del 1 de septiembre con un aislamiento selectivo. Entonces, les pedimos un poquito de paciencia. De verdad que la espera valdrá la pena. Mientras tanto, les vamos contando, Tinteando con Coordinar. Es un programa que surge después de varios conversatorios que tuvimos al interior de la compañía, donde la alta dirección creamos un programa los viernes para hablar entre nosotros, basados pues en el tema de pandemia, donde nos llevó a un aislamiento y como herramienta surge la conectividad virtual. Empezamos como un programa de charla entre nosotros, hablando, escuchándonos, colocándonos en contexto desde los diferentes puntos de vista, experiencias y experticias del personal que nos acompaña en consultoría. Y de allí empezamos a tener varios invitados, a invitar amigos que nos acompañaran y nos contaran su conocimiento y sus avances en el tema acerca del mismo COVID o sobre tendencias administrativas. Y desde allí surge la idea de lanzar el programa Tinteando con Coordinar. Tinteando con Coordinar decidimos que estaba tomando un tinte importante, unas informaciones bastante gruesas que consideramos que eran muy importantes poderlas compartir con toda nuestra clientela, con nuestros colaboradores y sobre todo con la comunidad a nivel regional y de eje cafetero. Es por eso que nace Tinteando con Coordinar. Este es nuestro tercer programa que hacemos en vivo y en línea y hemos decidido institucionarlo como un programa de Coordinar, el cual seguirá transmitiéndose los viernes cada 15 días. Nuestro próximo Tinteando será el 11 de septiembre. Al final estaremos contando nuestro próximo invitado. No sé, Angélica, si nos puede compartir un poco de cómo va la solución con don Luis Fernando. Claro que sí, ya don Luis Fernando está con nosotros nuevamente. Don Luis Fernando, ¿nos escucha ahí? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos Sí, señor. muy bien. Bueno, me alegra, pues muchas gracias. Entonces, arrancamos. Sí, señor, por favor, muchas gracias y muchas gracias a todos por Bienvenido. su paciencia. Muy amables, sí. Bueno, primero de todo, pues un agradecimiento a Dairo Rodríguez, a todo el equipo de Coordinar, a Francisco Toro, a la señora Angélica, al señor Jorge Andrés, y un agradecimiento a todos los asistentes. El propósito de esta charla, fundamentalmente, es el de compartir unas reflexiones sobre el desarrollo y los pronósticos del COVID-19 en Colombia, compartir también unas referencias de trabajos que han realizado al respecto diversas entidades nacionales e internacionales muy reconocidas, trabajos que son muy útiles para quien quiera hacer seguimiento, continuar haciendo seguimiento y dejar unos temas de reflexión. Y he estructurado pues la presentación en estos ítems que aparecen allí. Es más o menos como la transcripción del título mismo pues de la charla, las estadísticas, los modelos, los pronósticos, unas conclusiones y unas preguntas y discusión. Entonces, para el primer tema de las estadísticas, como primera medida quiero mencionar algo referente a fuentes, Colombia y el mundo, cómo está Risaralda en particular, los vecinos, la región, un poco situarlo del COVID-19 en fallecimientos en Colombia, citar algo de la economía y unas reflexiones finalmente. Sobre fuentes, acá se ven cuatro pues muy poderosas, muy recomendadas. La primera es la del Instituto Nacional de Salud de Colombia, que compila, procesa, publica en su página información pues consolidada y por regiones también. El otro es un sitio que se llama Borrometers, que es un sitio que ha existido hace mucho tiempo, pero que publica mucha información general mundial, pero ha desarrollado abierto una pestaña especial, pues un acceso especial sobre coronavirus. El siguiente es otro sitio que
tiene un alcance complementario bueno porque muestra ya datos, en el caso de los países, en el caso de Colombia, por las regiones. El otro es el de la Johns Hopkins University, muy célebre, muy famoso, que me parecen, pues, hay muchos más, pero estos, los que he podido examinar, me parece que son suficientes para los propósitos. La advertencia, pues, fundamental acá es el origen de los datos es común, son los datos que se generan en Colombia, y estos otros sitios como World Meters, Coronavirus y el de la Johns Hopkins se apoyan en esos datos. Y una alerta, pues, uno puede encontrar algunas inconsistencias en datos publicados en cada una de estas fuentes o entre esas fuentes, y se debe, pues, fundamentalmente a temas del retraso en la información. Entonces, entrando en cifras, acá se ve una presentación, pues, de los fallecidos diarios en el mundo de la Johns Hopkins University. Ahí se puede ver cómo ha evolucionado desde marzo, pues, hasta la fecha, con un pico que hubo diario de más o menos 10.000 personas, y cómo ha oscilado, digamos. Por el otro lado, si es anterior, la acumulamos, entonces ahí se ve la dinámica que ha tenido a lo largo de los meses, en donde ya estamos en más de 800.000 fallecidos a nivel mundial. Casos diarios, o sea, de personas contagiadas, entonces lo mismo de la Johns Hopkins, entonces ahí se puede observar la dinámica que se ha seguido, cómo aparece hacia el final como ya un inicio de una desaceleración a nivel mundial, y hubo un pico de más o menos 300.000 casos de contagios. Y casos acumulados de contagios ya próximos a los 25 millones, como para situarnos, pues, y relativizarnos. Ahora, entrando a Colombia, esta es una publicación en la página del Instituto Nacional de Salud, que es muy buena, muy completa. Entonces, aquí muestran las barritas rojas, pues, el número de fallecidos de cada día, ya ajustados con los de días, reportes recientes, que son los que aparecen en azul, que se van distribuyendo en los diversos días, porque hay un rezago, digamos, como de unos 10 días, explica el instituto, en ellos recibir información y poder ubicarla adecuadamente. Entonces se ve la dinámica, pues, que ha seguido, y de nuevo cómo ha venido bajando. Ahora, de fallecimientos diarios también en Colombia, este es de World Meters. Entonces, es el mismo anterior en esencia, pero me parece destacable aquí que se muestra una curva del promedio móvil de los últimos 7 días. Entonces, ahí se puede apreciar cómo a partir más o menos de julio, finales de julio, más o menos hay como una cierta estabilización. Nos hemos estado moviendo en alrededor de 300 fallecimientos, pues, diarios. El total, el acumulado, pues ya alrededor de 18.000 personas fallecidas, y de nuevo se ve una dinámica, pues, que fue muy lento al principio, luego una aceleración, y en este momento, pues, está como sostenido, aunque como observamos allá en el número de contagios, pues también hay una desaceleración. Y acá está también el de estos amigos de World Meters, el número de casos diarios, y ahí se puede observar de nuevo en la envolvente, pues, en la curva promedio del móvil de los últimos 7 días, cómo ha venido bajando. Estamos hablando de alrededor de unos 10.000 casos diarios, pues, que se vienen registrando en Colombia. El número total de casos que se han registrado, que estamos cercanos ya a los 600.000, y esta muestra los casos activos, o sea, después de una persona contagiarse, hay varias evoluciones. Una es que se recupere, otra, pues, que se aísle, otra que fallezca, y en últimas el saldo, pues, son los casos activos, en donde se puede ver que vienen bajando, lo cual es una muy buena señal. Esta tabla muestra unos datos que relativizan el estado de Colombia en el mundo. Acá, pues, hay una serie de criterios, se indican las cifras absolutas en Colombia, y luego la clasificación entre 215 países. Ahí destacaría que Colombia es, pues, el país 29 en población mundial, tenemos 51 millones de habitantes aproximadamente. En casos totales somos el 7º, en fallecidos el 11, en casos por millón el 21, etcétera. Y destacaría que en porcentajes recuperados en Colombia en este momento, esto es la fecha de ayer, es el 72% de los casos que se han contagiado. En el mundo los recuperados son el 69%. Entonces, esa es una muy buena señal, pues, de cómo está evolucionando. También, para relativizarnos, resulta que Colombia desde hace varios meses ha estado en el grupo de los 10 países con mayor número de casos confirmados. Ahí se ve ese grupo de esos 10 países, y sería destacable lo siguiente: las 3 curvas de arriba corresponden a Brasil, Estados Unidos y la India. Entre esos 3 países hoy en día representan más del 50% de los casos de coronavirus en el mundo. Y abajo
Colombia es el moradito, ahí se nota que está bajando, pues viene descendiendo ese número de casos confirmados. Esto es un promedio móvil de 5 días y pues es importante contrastar pues esa distancia tan grande que hay entre los 3 principales países con números de contagios y el grupo que sigue en donde está Colombia. Ahora, comparando las muertes por millón de habitantes, esto es a nivel latinoamericano. Colombia pues es el azul, que es el único país que está un poco por debajo de Argentina. Colombia es el menor pues comparado con todos los demás. El caso de Argentina es muy especial, allá ha habido un confinamiento pues contundente, fortísimo, allá ha habido una prioridad pues al tema absoluto de salud y hay una posición, digamos, del gobierno un poco más, menos integral, porque el tema económico, digamos, no lo tienen tan crítico, lo consideran tan crítico como si el de la vida. Es la distribución de casos en Colombia, también publicada por el Instituto Nacional de Salud, muy reciente, entonces clasificado en masculino y femenino, clasificado por edades, donde se ve pues cómo es la distribución, y en lo grisecito que está en la parte superior para personas de más de 50, 60 años, son las personas fallecidas, en donde se ve pues la incidencia mayor precisamente en esas edades. Las comorbilidades de las que tanto se ha hablado, de los fallecidos, en donde se destacan pues la hipertensión arterial, la diabetes, problemas respiratorios, problemas renales, que son los que generan una mayor probabilidad de fallecimiento de la persona que se contagia. Y este es un gráfico de riesgos de contraer COVID-19 en diferentes ambientes, entornos o actividades, que va desde muy bajo riesgo hasta muy alto riesgo, pues siendo el más alto por allá el de ir a bares o asistir a eventos religiosos o ir a estadios, etc. Ya relativizando pues el efecto que ha tenido el COVID-19 en Colombia, esta gráfica era de hace algunos pocos días. Entonces, en 5 meses se llevaban, pues en el momento 16.000, estamos un poco más fallecidos, y ahí se relativiza con otras enfermedades, con las del año pasado, digamos las estadísticas del año pasado, cáncer, enfermedades isquémicas del corazón, muertes violentas, ya superó a las demás causas que hubo el año pasado del coronavirus pues en los primeros 5 meses y muestra pues la importancia que va cobrando. De hecho, inclusive ya de esa desagregación de muertes violentas, homicidios es el que más valor tiene, y ya el coronavirus tiene más fallecidos que los homicidios. Cifras pues ya específicas en nuestra región para Risaralda. Estamos en histórico de casos, tenemos más o menos 5.000 casos. Se muestra pues la pendiente de cómo ha evolucionado el contagio, y abajo está la curva verde que son los recuperados y la roja que son los fallecidos. Y esta es una distribución pues en torta, en pie pues de los casos en Risaralda. Hay una inconsistencia entre ella y la que muestra el Instituto Nacional de Salud y la que muestra el departamento de Risaralda propiamente. Aquí se habla de un 38% de recuperados, en la anterior un poco más del 50%. Es por desfases pues en los tiempos, digamos. Lo otro importante aquí en Risaralda es que Pereira representa aproximadamente el 60% de los casos que se han registrado acá en el departamento, y hay una ocupación de UCI de aproximadamente el 69%. Caldas, entonces el valor agregado total, digamos, del acumulado está en más o menos unos 2.400, casi la mitad de los sucedidos en Pereira. Están allí pues los recuperados también. El Quindío, cercano a los 1.000. Caldas tiene más o menos la misma población que Risaralda, prácticamente igual, y Quindío tiene un poco menos, como 580.000 habitantes aproximadamente. Bueno, entonces, un comentario pues interesante también es sobre la dimensión económica del COVID, no solamente la parte de salud, sino el contexto, digamos, y la visión que ha tenido el gobierno para atenderlo. Inicialmente pues se dio esa prioridad en el tema, se ha dado prioridad en el tema de salud y vida con los aislamientos, el fortalecimiento del sistema de salud, pues contar con las camas, con los hospitales, etcétera, con los UCIs. Se dio pues también continuidad a los servicios básicos, pues de servicios públicos, a las cadenas logísticas de abastecimiento, y luego se han ido dando las aperturas graduales y bioseguras en diversos sectores, también fuertes apoyos económicos en distintos sectores. Nos lo contaba el otro día la doctora María del Rosario precisamente, y la asistencia social a sectores más vulnerables que ha venido impulsando el gobierno. Hay especulaciones sobre cómo va a ser la reaceleración, la recuperación de la economía, si es rápida, corta, si es en zigzag, etcétera. Entonces, sobre eso hay bastantes consideraciones. Bueno, entonces, en gran resumen, pues hay estadísticas, hay datos que son fundamentales, que
en lo básico, pues se originan de una misma fuente y se presentan de diversas formas por distintas instancias. Ahora, sobre los modelos. En primera medida, pues un modelo es una representación de un sistema, es una simplificación de la realidad. Entonces, el sistema en nuestro caso es la población, tiene varios elementos, 3 diría en lo fundamental: la población, el virus como tal y el contexto, el entorno, o sea, el ambiente, el gobierno, etc. Entonces, en el modelo lo que se busca es representar la interacción entre esas componentes. Hay pues formalmente unas categorizaciones de modelos, unos que se parecen al sistema, las maquetas son los icónicos análogos que se comportan como el sistema, pero hoy en día pues ya son modelos simbólicos, los modelos pues también digitales, los que se pueden programar, etcétera, son ecuaciones, digamos. El uso, la utilidad de contar con los modelos es que esto permite entender, observar y controlar el sistema. Entonces, da señales, digamos, para poder orientar decisiones que puedan intervenir y mejorar, digamos, el desempeño pues, del sistema de salud en particular y del sistema económico también. Para la construcción de esos modelos, un documento que es bastante interesante, que es muy recomendable, es una publicación del profesor Yang-Xi Luo de la Universidad de Singapur, es de mayo. Entonces ellos hicieron allí un trabajo muy valioso de compilación y de proyecciones en general para muchos países del mundo. Él hace pues clasificaciones allí en 2 grandes categorías, modelos estadísticos y epidemiológicos. Advierte una característica, un rasgo muy importante que tienen los modelos, y es que están son perversamente inciertos. La incertidumbre surgida de aspectos del comportamiento del virus, del comportamiento humano, de la intervención gubernamental y de los protocolos de prueba, o sea, de la información. Los modelos de epidemias y de pandemias siguen habitualmente un comportamiento, lo que se llama una curva logística, una curva en S, que tiene pues se originan pues lentamente, después se aceleran y finalmente hay una saturación. Es el ciclo de vida, digamos, de esas pandemias. Y los modelos pues, más utilizados, en este caso, en este paper del profesor Luo, es el modelo SIR, que es 3 procesos dinámicos pues, de reflejo de caracterización de la pandemia. Tiene 3 ecuaciones diferenciales: los susceptibles, los infectados y los removidos. Los removidos son los que se recuperan, los que se aíslan o los que fallecen. Y lo que se hace es determinar parámetros pues, para escribir esas ecuaciones. Entonces, acá hay unos modelos ya, pues, unos ejemplos de un modelo estadístico de tendencia. Este fue desarrollado por el profesor Carlos Ardila, un profesor investigador de la Universidad de los Andes. Nuevos casos confirmados por día, esto es para Colombia específicamente, entonces halló esa función con una coeficiente de determinación estadística muy potente, 0,95, entonces encontró la función que mejor se ciñe, digamos, a esa dinámica que ha venido teniendo el virus. El índice de positividad también es otro modelo que él desarrolló. Este es interesantísimo, muy importante también porque muestra que hay una tendencia a que el índice de positividad, es decir, el número de casos positivos contra el número de muestras que se toman, está oscilando alrededor, pues está variando alrededor de un 30%. Un ejemplo de un modelo muy básico de tendencia, sobre este especulado un poquito, pues es muy elemental, pero que sirve para entender pues el concepto en el fondo. Lo que dice es que la velocidad de propagación, o sea, la velocidad a la que cambia el número de contagiados, es proporcional al número de contagiados. Entonces eso se vuelve una ecuación exponencial como la que aparece ahí. Y si uno calcula, como estuve haciendo, pues un buen rato lo estaba haciendo, el factor exponencial en Colombia, ese ha venido decreciendo notablemente. Desde el número 1 es marzo y el 6 es agosto, y ahí se puede ver cómo ha ido cayendo ese factor exponencial, es decir, la tendencia de crecimiento del número de casos pues es más baja, digamos, cada vez. En esos modelos epidemiológicos, recapitulando, pues hay unos rangos que son propios del virus, otros del comportamiento humano, por ejemplo, temas como el uso de tapabocas, el lavado de las manos, el distanciamiento, las reuniones no autorizadas, fiestas, marchas, etc. El otro elemento es la intervención gubernamental, con aislamientos y control de comportamiento, pues también social, y los datos, los protocolos de pruebas, el número de casos, etc. Este es el modelo que ha desarrollado el Instituto Nacional de Salud. Básicamente son 3 ecuaciones diferenciales, como se mencionaba anteriormente, pues también, que el S es población susceptible, el I es la población infectada y el R es los retirados, digamos. Entonces, con esas ecuaciones y con los datos reales se calculan esos parámetros. Este es uno terrible, es uno mucho más elaborado, desarrollado por el MIT, tiene otra serie de ingredientes, pues, pero que es más complejo, muy complejo de usar por la dificultad de conseguir los datos suficientes para alimentar. Entonces, ahora ya cerrando esa historia de los modelos,
entonces vamos a los pronósticos. Los pronósticos lo que hacen es tomar la estadística, los modelos y hacer simulaciones de qué es lo que puede pasar. Entonces, para la propagación del virus, el Instituto Nacional de Salud ha publicado pues, periódicamente, la última de la que hay disponibilidades de esta, que publicaba el 4 de agosto. Esta es una proyección a nivel nacional, es un modelo CIR nuevamente, es una forma acampanada, digamos, no es una distribución normal, es una campana distorsionada, digamos, y pues este muestra que las cifras allí, casos sintomáticos semanales, es un pico de más o menos 70.000, al que estaría llegando pues en septiembre, y quiere decir como 10.000 casos diarios, que es más o menos en lo que estamos. La parte no muy motivante del asunto es que si uno mira el eje horizontal, pues esto apunta a que se baje a esos valores que aparecen allí más o menos en julio del año entrante, julio del 2021. También otras entidades como el MIT ha desarrollado modelos, ha hecho proyecciones para Colombia como esa que aparece allí, que apunta que en noviembre tendríamos alrededor de 1.4 millones de personas contagiadas, y las de abajo, el número de fallecidos menor de 40.000, y lo mismo de personas hospitalizadas. Otro modelo estadístico pues, dinámico del Laboratorio Nacional de Los Ángeles. Esto es más prudente, hace unas proyecciones a más corto plazo, no se atreven, digamos, a hacer proyecciones tan largas como la anterior. Y uno de la Universidad de Washington, entonces, es un modelo estadístico fundamentalmente. Este es para Colombia siempre, los dos anteriores también son para Colombia específicamente. Entonces muestra pues una dinámica, y mostraría pues un pico pues hacia el mes de octubre, y un poco qué pasaría si no se siguen aplicando las medidas gubernamentales, las restricciones, etcétera, si no se usa máscara, o tapabocas más bien, y en el caso en que sí se conserve, cómo va a caer, pues digamos, el número de fallecimientos diarios, que es lo que muestra esa figura. Lo mismo, el número total de fallecimientos, la sumatoria pues de la figura anterior, las infecciones y pruebas, también diarias, el conteo, los mismos picos pues más o menos hacia el mes de octubre se esperan, y que con las dinámicas que se están dando pues arrojarían que ya, generarían que ya empiece a desacelerarse el proceso. Pero este también apunta a mostrar, por ejemplo, en este caso, si no se aplicaran esas medidas, hasta dónde llegaríamos, ¿no? Que es la curva punteada superior, llegaríamos hasta más de 160.000 casos al día. Y este, que es uno de los usos más potentes, y que como tal lo hace el Instituto Nacional de Salud, aunque no lo he visto publicado, pero este de la Universidad de Washington también, entonces muestra un poco las necesidades de camas, de UCIs, y la disponibilidad para saber pues cómo está, cuál es la perspectiva, ¿no? De seguir esos comportamientos, y por lo tanto darle las señales pues a las entidades para tomar las acciones de control para disminuir. Ya en lo local, este también es del Instituto Nacional de Salud para Pereira, un pico de más o menos, estos son casos sintomáticos semanales, un pico de más o menos 3.500 en la semana, hacia el mes de agosto, y una cola pues larga hasta el año entrante. Para Manizales, un pico de más o menos 2.200 hacia el mes de octubre, un poco más rezagado. En todos los casos están los datos de los parámetros estadísticos, ¿no? 80%, etcétera, las velocidades de propagación también de individuos a otros, etcétera. Una serie de informaciones estadísticas. Para Armenia, 1.200 hacia el mes de diciembre, y pues lo mismo, una curva de descenso pues prolongada pues hasta mitad del año entrante. Este es el de Bogotá, que más o menos se está cumpliendo en este momento, el pico como ahora al principio de septiembre, con 30.000, 35.000 casos, 30.000 más o menos casos sintomáticos semanales. Un comentario muy puntual, pues ya en el contexto, ya aparte del virus como tal y los contagios, en lo económico y en lo social, en la economía colombiana pues se pronostica, y nos lo explicaba la doctora María Rosario, lo mismo el doctor Luis Fernando Jaramillo, que pueda tener un decrecimiento este año entre el 5.5 y el 7%, la inflación pues hay diversas estimaciones, del 0 al 1, al 2% quizás, el año entrante un crecimiento del 6.6% del PIB, y grandes dificultades pues fiscales, y un impacto muy grande en el desempleo. Hay muchos trabajos pues y publicaciones sobre eso, que solo pues los menciono pues a título tangencial, de manera tangencial. Entonces, como conclusión desde lo anterior, primero, sobre las estadísticas, pues son fundamentales, los datos son fundamentales, porque es la base para poder ir entendiendo qué pasa y para poder desarrollar las labores posteriores. Pero hay que tener precauciones. Esta reflexión de un autor anónimo es el autor más célebre que hay en el mundo, ha producido trabajos en todos los contextos, ¿no? En literatura, pintura, etcétera. Y aquí hay una reflexión sobre las estadísticas, y dice,
hay 3 clases de mentiras. Mentiras, simplemente mentiras malditas y estadísticas. Es decir, es un llamado a ser precavido, prudente en el uso de las estadísticas. Pueden ser mal utilizadas. Entonces, una invitación pues, a ser muy juiciosos en la recopilación de las estadísticas, su comprensión y el buen uso de las mismas. Ahora, sobre los modelos, pues son representaciones simplificadas de la realidad, pero ayudan. Por ejemplo, como veíamos, ayudan a mirar qué pasaría si se toman diversos tipos de acciones, qué pasaría si no se toman, si no se hacen, si no se desarrollan algunas intervenciones, etcétera. Entonces, no son absolutos, por supuesto, en sus resultados, pero muestran tendencias y prenden alertas. Sobre los pronósticos, entonces, los pronósticos pues tienen la gravedad de que son basados en las estadísticas y en los modelos. Entonces, pueden tener también pues un mayor grado de incertidumbre si se quiere y de duda alrededor, pero también ayudan. De nuevo, dan señales de qué pasaría si así los datos que arroje el modelo pues no sean absolutamente exactos, pues determinísticos, pues, pero sí ayudan a comprender la realidad y a entender cómo se puede tratar de controlar pues el sistema. Ahora, sobre la dinámica en Colombia, podríamos decir que los indicadores que se observan pues son favorables, son evoluciones pues positivas, con la dificultad pues que conlleva y todo. Un solo fallecido pues es terrible, pero en balance pues son indicadores favorables. Se puede apreciar que ha habido una alta capacidad de respuesta del sistema de salud, del gobierno en general, la parte económica, el gobierno estratégicamente, el grupo que ha integrado para marcar las pautas es un grupo interdisciplinario de infectólogos, epidemiólogos y de economistas. Entonces eso le da un balance, un equilibrio, digamos, a las soluciones que se están aplicando. En la comunidad, falta de disciplina, terrible. No es solo el caso puntual de una persona que uno ve por ahí en la calle con el tapabocas mal colocado o sin tapabocas, sino algo como esto, el famoso fin de semana cuando se celebró el Día del Padre y que fue el primer día sin IVA, hubo 6.000 fiestas en Colombia no autorizadas, distribuidas por el territorio nacional. Y periódicamente lo estamos viendo en diversas ciudades, el número de fiestas y de reuniones y pachangas, etcétera, multitudinarios con el mayor descuido. Entonces hay una falta de disciplina, lo que es bastante preocupante. En la dinámica en Colombia también, ahora en la respuesta del sector financiero, ha dado una respuesta que para mi comprensión, para mi apreciación, es cuestionable, digamos, el nivel de compromiso que ha mostrado. Hay muchas cifras que pueden mostrar, estadísticas otra vez, pero hay muchas otras estadísticas en donde uno ve que a sectores muy necesitados todavía no llega, las tasas de interés todavía no reflejan las disminuciones que se han dado en las tasas de referencia, etcétera. Quinto, sobre los efectos en Colombia, pues esto es una pequeña miscelánea allí. El sistema de salud se ha fortalecido tremendamente. Hay unos avances muy importantes en virtualidad, en el trabajo, en la educación, todo lo constatamos. Las personas expertas ahí en ese campo mencionan que lo que se visualizaba que se iba a desarrollar en 5 años, 6 años, se desarrolló en 4 meses, 5 meses. Entonces es un salto astronómico pues el que se ha dado allí. Hay unos serios impactos negativos pues en lo económico y en lo social que ameritan pues que se sigan aplicando estrategias que busquen cómo mitigar en corto, mediano y largo plazo el asunto. Y ya globalmente no hay una estrategia única de respuesta, cada país sigue la propia. Uno mira el caso de Estados Unidos, el caso de Argentina. El caso de Argentina, por ejemplo, el grupo que asesora el gobierno son solamente epidemiólogos e infectólogos. Prohibió que estuviesen economistas. Entonces allá cerraron la economía completamente. Por eso tiene una tasa tan baja pues, de incidencias. El banco está emitiendo y la inflación pues que ha sido como era como el 50% el año pasado, no se sabe a qué nivel pueda llegar. Entonces son impactos, digamos, que no son visibles en este cortísimo plazo, pero sí en mediano plazo se van a ver. Y es fundamental el desarrollo pues continuo, riguroso, integral de instrumentos de navegación. Entonces, no hay una fórmula pues única para la atención, cada país hace sigue su estrategia. Por último, los pronósticos, como le escuchaba a un experto verdaderamente epidemiólogo recientemente decía, los pronósticos son pronósticos, no profecías. O sea, nadie puede garantizar pues cifras por sofisticado y por muchas ecuaciones diferenciales que tenga el modelo. Entonces, con eso pues quiero agradecer su atención, su interés y queda abierto pues el espacio para la fase que me habían explicado que tiene la metodología de preguntas y posible discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis Fernando.
Muy, muy, muy interesante la charla. Nos deja, yo creo que a todos con bastantes reflexiones para pensar un poquito. Por acá internamente nos hacen una pregunta. Dice, en Colombia somos muy escépticos. ¿Qué confiabilidad tienen hoy los datos en Colombia, en esto comparado con países más desarrollados? Bueno, de nuevo, pues el origen de los datos en Colombia viene de las secretarías de salud, los consolida el Instituto Nacional de Salud. Entonces, pues hay un rigor en esas entidades en generar esa información. Más que la magnitud, digamos, de los datos. Por ejemplo, hay una circunstancia que se habla en este análisis de este tema del COVID, y es que más seguro que el número de contagiados, lo único que hay más seguro, digamos, es el número de fallecidos. Entonces, eh, pues ese es un dato indiscutible, ¿no? Claro, hay una incertidumbre porque para poder determinar si efectivamente sí falleció de COVID o de una de las patologías que padecía la persona anteriormente, etcétera. Entonces, digamos, hay rigor en la construcción, en la obtención de esos datos. Hay pues seriedad, rigor en la consolidación también por parte del Instituto Nacional de Salud, pero no hay suficiente. Si vemos, por ejemplo, en el número de pruebas, aunque se ha avanzado potentemente, Colombia viene acelerándose de una manera vertiginosa, excepcional en el número de pruebas, pues todavía faltaría un poco más. Entonces yo diría que a mí me parece que por la forma en que uno ve que los procesan, los obtienen, los procesan y los consolidan, hay cierto buen grado de confianza. Estos institutos tienen mucha preocupación con eso mismo, y por eso, por ejemplo, como veíamos allá al principio en una de las gráficas, el Instituto Nacional de Salud ya sabe que los datos de fallecidos en un día tiene que revisarlos, tiene que ajustar y mirar efectivamente cuándo se produjo el fallecimiento. Una cosa es el día que se tiene el dato y otra es cuando se registra pues, el fallecimiento. Entonces hay todo un esfuerzo muy grande de depurarlos y de pulirlos. O sea, yo creo que hay un grado de confiabilidad, pues me parecería a mí pues significativo, entendiendo que hay rezagos, hay retrasos, como lo mencionaba ya al principio. Perfecto, muchísimas gracias. Damos un saludo a Luis Humberto Gordon, que nos escribió por Facebook. Él nos hizo una pregunta, dice, ¿cuál es su conclusión para usted que ha estudiado todos estos modelos y comportamientos? Pues ya don Luis Fernando nos hizo pues como un global de varias conclusiones. ¿Cuál sería la reflexión final, don Luis Fernando? Bueno, yo diría como dos cositas, bueno, o tres. La primera, me parece que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud está haciendo un trabajo riguroso, serio, juicioso. Claro, al principio no había una serie de datos y de estadísticas, pues, y tuvieron necesidad de hacer unas simulaciones usando datos, por ejemplo, de Wuhan, datos del barco ese famoso también, el crucero que estuvo por todo el mundo, pues, y donde había una población confinada, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades, han ido puliendo y mejorando, pues, o sea, hay un esfuerzo muy valioso, pues, del Instituto Nacional de Salud. Riguroso en el sentido, pues, también de usar metodologías reconocidas de talla mundial. Eso me parece supremamente importante. Por el otro lado, de nuevo, enfatizaría que considero que no hay una solución única, ¿no? En Colombia, única, aplicable a todos los países, homogénea. En Colombia se ha buscado un equilibrio entre el tema de salud y el tema económico, con quejas de ambos lados, ¿no? Hay sectores económicos que dicen ha sido demasiado lento, hay sectores sociales que dicen ha sido demasiado acelerado, o han sido muy pocas las ayudas, etcétera. Pero se ha buscado pues un equilibrio. O sea, a mí me parece que se ha venido manejando de una manera sensata, prudente y equilibrada. Y por eso uno ve, por ejemplo, en esos programas que hace el señor presidente, a los expertos que invita, que están asesorando al Instituto Nacional de Salud mismo, ¿no? Los mismos señores de la Johns Hopkins University están asesorando, los de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea, hay un conocimiento fuerte que se está involucrando, que se está integrando para que podamos tener cierta tranquilidad, pues digamos, en lo que está pasando. Terrible es que, como veíamos por ahí, la cola es muy larga, ¿no? O sea, después del pico no es que eso ya cayó y se acabó. La cola es larga, ahí está viéndose, hasta ahora pues en las proyecciones se ven efectos hasta junio del año entrante, sin contar un tema que me parece bastante delicado, que es posibles nuevas olas, ¿no? Posibles nuevas olas. Ahora, por ejemplo, con este ensayo, este experimento de ir liberando más actividades, ir flexibilizando más,
pues seguramente los contagios van a volver a acelerarse. Es muy probable. Entonces, eso pues, va a tener repercusiones hacia más adelante o hasta más allá. Mientras no haya la vacuna o sobre la cual tengo ciertas reservas, con franqueza, lamento decirlo, pero no soy tan optimista así de que en tan corto plazo se pueda obtener, eso la historia lo muestra, con muchas otras enfermedades. Mientras no haya la vacuna o tratamientos pues, muy poderosos, hay que seguir conviviendo con el virus y la cosa me parece que va para largo. Bueno, muchísimas gracias, don Luis Fernando, por esta interesante charla. Queda muy constructiva, nos deja muchas reflexiones. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron y para dar cierre, invito a nuestro gerente de Coordinar Seguridad, John Freddy Castaño, que nos va a hacer una invitación. Muy buenos días, John Freddy. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Angélica. Muchísimas gracias, don Luis Fernando Sanz. Como se los dije al inicio, era una charla de muy buena expectativa y se ha cumplido. Los datos y la información aquí compartida, don Luis Fernando, muy valiosa para todos nosotros, los asistentes. Esta es una información que queda también colgada en nuestras redes sociales para aquellos que no la pudieron ver en línea. Y lo comparto con usted, don Luis Fernando. La frase final, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Este es el momento oportuno y más ahora que vamos a crear una falsa sensación de seguridad con la terminación del aislamiento. Bueno, no queda más sino agradecerles a todos ustedes, extenderle la invitación. Tinteando con Coordinar sigue para todos ustedes generando contenido de valor. Nuestro próximo invitado para el 11 de septiembre es el señor, se me escapó, qué pena, Angélica, Mauricio Vega Lemos, qué vergüenza con ustedes, tuve un pequeño lapsus, el señor Luis Fernando Mauricio Vega Lemos nos estará acompañando, un tema bien interesante también para la región, obras de infraestructura y su impacto en el eje cafetero. Así que los esperamos próximo viernes 11 de septiembre, 11:30 por este mismo medio. No olviden, en Coordinar generamos razones para vivir. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.